En un video anterior entrevisté a mi suegro gitano y me comentaron que no parecía gitano porque no hablaba como gitano. ¿What? Campo con las cabras, ya se hizo de noche y el hombre no venía a recogerme. Y dije, si es mi suegro y dudan de sus raíces, imagínate si les presento a mi marido gitano, que estudia antropología social y cultural en la universidad, que ha escrito libros, que se ha casado en Colombia y aquí en España por papeles y con una paya negra. ¿Qué entra el gitano? Primero fue el don y el viento se convirtió en voz y conciencia. Después comprendimos el aura y la sustancia, pero no hubo memoria que la retuviera. Así nos dispusimos a oler las páginas de los libros y las panaderías de un Génesis recién hecho. Hola, soy Melanie, una caleña viviendo en el sur de España, por amor, y te comparto videos que muestran la Andalucía multicultural y cotidiana con toda su magia. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Amador Gallardo. ¿Dónde naciste? Linares. ¿Cómo era España en tu infancia? Bueno, pues había mucha clase media, cosa que a lo mejor hoy no hay tanta. Había más contacto con la naturaleza, yo creo también, en los juegos de niños, había más gente en la calle, había más vida social en la calle, había más niños jugando, había más juegos que interactuaban también con la naturaleza, por ejemplo, juegos como la lima, que me acuerdo yo que era una barra de hierro que lo hincabas en el lodo y ibas avanzando. Y la chancla, la goma era muy divertida porque la goma se podía jugar. Yo he jugado con mi hermana, que cada número tenía una cosa que hacer en lo de la goma y era muy divertido. Y nos salíamos a la calle y había más vida para los niños. Eso se ha perdido. Cuéntanos un poquito también de tu infancia y de tu amor por la NBA. Bueno, pues mi infancia fue muy bonita porque me compraron unas botas camperas de Valverde del Camino que son de Huelva. Valverde del Camino es una localidad de Huelva, por cierto, que me enteré hace poco. Y esas botas son muy famosas en Andalucía porque se lo ponen todos los romeros, la gente que va en cofradías. Y gente agropecuaria, señorita de toda la vida, y le ponen esas botas, y a mí me las tenían destinadas desde pequeñito, así que en mi infancia estuve muy mimado. Y me regalaron un pony que tenía blanco y marrón, indio, así en colores indios, y entonces mi infancia pues estuvo muy bien. Yo tuve 4 años siendo el más chico, que eso también influyó a la hora de... Bueno, el pony lo tuve sobre los... Sí, 3, 4 años. Sí, luego ya después del pony es cuando ya vino mi hermano. Y entonces pues tuve una infancia pues bonita y no nos faltaba de nada, teníamos de todo. Y referente a lo de la NBA... Bueno, pues siempre me gustó el baloncesto. Aquí había un jugador nacional, un jugador de la selección española que era Epi, que era muy famoso en su tiempo. Era muy estético porque estaba muy fortachón, así, muy cacha, y era la buena época del baloncesto español. Me pilló a mí con 5 o 6 años, aunque luego ya tardaron en volver a repetir títulos. Pero cuando yo era niño sí tenía mucho chance aquí en España. Recién que estaba empezando el fervor por el baloncesto porque ganaron la plata de Los Ángeles 84 en los Juegos Olímpicos. Y entonces, claro, el baloncesto se puso muy, muy de moda. Y cuando yo empecé a jugarlo sobre los 10 años, ya había un buen seguimiento aquí en España sobre el baloncesto. Y yo me aficioné por Epi, aquí en España, por el Barcelona, Sibilio también, que era un dominicano negro que jugó en la selección española incluso, me gustaba mucho también.
que falleció también joven, con 50 y pico años, hace poco. Pero a la NBA ya fui siguiéndola más tarde porque había un programa que era Cerca de las Estrellas que se emitía muy tarde, a las 11 de la noche. A veces me quedaba, mi papá se quedaba conmigo porque como que, fíjate que aunque estábamos en la misma casa, pero como yo me quedaba abajo viendo el partido y ellos dormían arriba, pues a veces me acompañaba mi papá para ver los partidos de la NBA, que él se quedaba ahí durmiendo y yo me quedaba esperando a ver el partido, que muchas veces se retrasaba mucho porque había conciertos de música clásica. Imagínate yo niño teniendo que aguantar música clásica en la antesala de los partidos y a veces duraba tanto que ya el partido no lo iban a echar. Éramos muy sufridos los aficionados del baloncesto en aquella época porque no era seguro que te echaran el partido y luego si te lo echaban también podía ser muy cortado. Luego tuvieron otro horario que era ya sobre la tarde, sobre las 4 de la tarde o por ahí, que ese horario era mejor, pero te lo echaban muy sesgado el partido, te lo echaban muy cortado. 3/4, cosas así, y además corrido. No es como ahora que te pones a ver un partido y dura 3 horas, si te pones a verlo en directo. Y entonces pues eso, lo editaban mucho, ¿no? Y me aficioné por Dominic Wilkins con Atlanta en la época del 89, yo creo que ellos tenían muy buen equipo y levantó grandes expectativas en la NBA, porque eran jugadores de moda y jugadores aparte que eran muy icónicos. Es que eran personas muy icónicas, las estrellas de ese tiempo en la NBA. Ahora, por ejemplo, si tú ves aparecer a un jugador actual de la NBA con un modelito antes de los partidos, pues como que lo toman de medio payasete. Pero antes creaba moda, eran iconos. Cuando tú veías ese Dominic Wilkins, ese Michael Jordan en traje o en ropa deportiva, pero con su pendiente y su colgante, eran iconos, creaban moda. Y por eso es que tuvieron grandes marcas detrás también, porque vieron dónde estaba la belleza en los jugadores de la NBA y explotaron también ese recurso. Yo me acuerdo de una revista de Michael Jordan que no era de baloncesto y empezaron a hablar de su belleza. Dice, lo negro es bello. Me acuerdo en una revista que se llamaba Blanco y Negro, que no era de baloncesto, era más bien de corte intelectual. Y ya empezaban a hablar de esos temas, porque es que levantaron muchas expectativas porque se abrió un nuevo comercio y entonces, digamos, a través de las estrellas de la NBA, y entonces se abrió, por ejemplo, las bebidas. Yo me acuerdo de OK, que las estrellas de la NBA aparecían sus currículum en Puleva OK, que era una marca, y se aficionaron mucho con las estrellas de entonces de la NBA, y cereales con Jordan, con más jugadores, muchas marcas, de todo, muchos productos, chocolatinas, muchos productos que aprovecharon de que en aquella época los jugadores eran muy icónicos. ¿Cuál es la música que te gusta? Pues la música que me gusta, la primera música que a mí me gustó fue el rap, porque yo, te lo he contado alguna vez, que yo rapeaba fonéticamente sin tener idea de lo que estaba diciendo en el colegio. Y como que rapeaba como en francés, así con un toque francés, y yo ni sabía lo que estaba diciendo. Y lo primero que me gustó fue el rap, y ya con 13, 14 años me acuerdo de un disco en especial de Snow, que era un rapero blanco canadiense que nos gustó mucho en aquella época. Luego unos pocos años después, Scatman John, que era otro rapero blanco, y luego aparte pues ya fueron sonándonos a nosotros ya otra influencia de afroamericanos como Public Enemy y otros de aquella época, el mismo Bobby Brown y otros de aquella época. Pero lo primero fue el rap. Ahora ya me fui aficionando por el rock. Ya me empezó a gustar Meat Loaf
y ya me fui aficionando más por el rock y por el pop, porque incluso antes de Meat Loaf me gustó Duran Duran, que eran así más bien lo que hoy se llama soft rock, un rock suavecito, así como más romántico, más de clase, y así era Duran Duran. Y luego ya Meat Loaf. Meat Loaf sí me marcó porque compraba todos sus discos y seguía mucho la música del rock and roll en aquel tiempo. Y luego pues era música rock, pop, pero también digamos que era melódica en cierto sentido porque estaban las mejores cantantes del siglo XX. Yo me acuerdo que ibas aquí a comprar a Simago y te dejaban escucharlo con tus cascos y todo, te ponías en cada disco y podías escuchar toda la canción, te podías quedar ahí en el supermercado el tiempo que quisieras escuchando música. Y yo me acuerdo de escuchar discos enteros de Mariah Carey, de Whitney Houston, de Celine Dion. Nos gustaba mucho toda aquella música porque era romántica, aunque luego ya en la discoteca ya no dejaban parar bola, no dejaban ninguna balada así ya. Luego ya en la discoteca era otro rollo, ya eran música más agresiva, techno, dance, música así ya más pastillera. Háblanos del níspero y de tu trabajo en el mercadillo. Bueno, pues referente al trabajo en el níspero, estuve 5 días trabajando en Alicante. No trabajé más porque resulta que allí tenían una plantación y era mayo, que es cuando soy alérgico, y allí tenían una plantación que probablemente fuera de hierba roquera, soy alérgico al polen del olivo y también a la hierba roquera, y quizá que tuvieran por allí mucha hierba roquera en las plantaciones de níspero, que por cierto eran escalonadas, y había que ir sobre los niveles y te subías a los árboles prácticamente sin escalera, porque la escalera era para uno, pero como trabajábamos mucha gente, pues nos tocaba subirnos a los árboles. Y claro, si te caía de ahí no era cualquier cosa, porque los árboles nísperos no son pequeños. Es más grande, por ejemplo, que un olivo. Y me fui a Alicante con mi tío fallecido, mi tío Antonio, y allí pues no pude trabajar más de 5 días, pero me saqué para mi Canal Plus, que el Canal Plus es lo que te retransmitía la NBA ya a esa altura del 98, yo creo más o menos, que fue cuando me fui yo al níspero en Alicante, que me tuve que venir solo, porque ellos se quedaron, la familia de mi tío se quedaron trabajando allí, y yo me busqué la combinación para venirme en el bus, que mi mamá estaba muy preocupada, y era un viaje largote, ¿sabes? Eran por lo menos como 8 horas de viaje. Y creo que vine a las tantas de la madrugada. Y me acuerdo bien, y nada, pues aprendí también de los trabajadores de allí. Me acuerdo de la mujer que supuestamente que le decían, bueno, sí, quedaban ya con mis tíos para otro año, y por lo visto, según me cuenta un primo mío, ya decía, no, al delgadito no te lo traigas. Porque como le fallé, que no trabajé más de 5 días. Y entonces pues eso, que fue bien, fue una experiencia bonita, y era muy bonito. Aquello, Alicante, era muy bonito. Estuvimos cerca, por ejemplo, de Altea, de Denia, que eso es precioso, esa parte de Alicante. Y fuimos en coche, y se hizo el viaje bastante largo, pero fuimos en coche, y ya para venirme me vine en el bus. Y bien, estuvo bien. Y el mercadillo, pues en el mercadillo yo he estado de toda la vida. Ahora, te voy a tratar de explicar una situación. Resulta que una vez, muy de chico, me preguntaron en el colegio en qué trabajaban mis padres. Y yo no supe responderles, porque ellos siempre estaban hablando de trabajo, pero yo no sabía a lo que se dedicaban. Y pues luego ya cuando crecí pues me di cuenta de que lo que hacían es venta ambulante, que
que un día están en un sitio, otro día en otro y así, ¿no? Y cada día de la semana pues tenían la asignación de un puesto y trataban de cumplir todos los días de la semana trabajando en pueblos cercanos y aquí en Linares, que era 2 veces a la semana. Y pues yo desde muy chico tuve contacto con el mercadillo y yo empecé a trabajar cuando ya salí del colegio, que por cierto mi padre no quería que me quitara del colegio y yo opté porque sí, porque no quería quedarme siendo el más viejo de la escuela y sin graduado, y no quise y ya me puse a trabajar. Y estuve trabajando unos años y luego ya contó de que me pusieron de titular en el puesto ambulante. Y entonces ya a partir de ahí sí ya contribuía al Estado y ahí ya me empezó a contar para la paga contributiva, porque ya se empezó a contar que estaba trabajando y con un mínimo de 10 años ya podía lograr en un momento dado la subvención, pero se tenían que pasar 10 años trabajando. Y gracias que lo hicieron rápido, me pusieron de titular pronto y así es como lo hicimos. Y yo me acuerdo que había veces que mi papá decía que prácticamente que me llamaba simplemente porque a lo mejor no le hacía falta, porque no era un mercadillo a lo mejor que había mucha gente, pero como yo era el titular, pues tenía que llamarme y entonces levantarme y irme a los puestos del mercadillo. Que alguna vez hicimos 2 puestos incluso, que en algún momento en Castilla-La Mancha él se iba a un sitio y yo a otro, yo me quedaba en otro. Y bien, y me lo pasaba bien. No me gustaba por la mañana tempranito levantarme, porque luego aparte que tampoco yo, digamos que tuviera un salario para mí específico, pero bueno, que pues intentabas poner al más tiempo buena cara y ya está, y ir aprendiendo. ¿Qué vendían? Pues en un momento vendimos vestidos de niña, me acuerdo, en otro momento vendimos hasta calzado, manoletinas que se vendían mucho, pero pesaba mucho. El calzado pesaba mucho para la hora de recoger y todo, eso pesaba mucho. Era muy trabajoso. Jersey que empleaban aquí en Rus, que es un pueblo cercano aquí, que allí había muchas fábricas de jersey y de rebeca. Que el jersey es más bien cerrado y la rebeca es de botones. Y eran así de estilo clásico y más bien para gente mayor, y se vendían también mucho. Y ellos iban a emplear, que se dice, captar género para venderlo. Ellos iban, por ejemplo, a Alicante precisamente. Yo me fui con mi padre una vez a un pueblo a Chinchilla, que estaba cerca de Valencia, por allí. Y ellos iban por allí y también iban luego ya por aquí. Pero antes, en la buena época de la venta, iban más lejos a emplear. Ahora, que aquí en Rusia le hacían buen apaño, porque en invierno ya tenían cumplimentado la ropa que iban a vender, que en este caso eran los jerseys y las rebecas. Pero ellos iban más lejos al principio, y entonces ahí es donde estuvieron, me imagino yo, comprando los vestidos de niña, chaquetas incluso también, y esos fueron los buenos años. Es que a ellos les pilló también una muy buena época para vender al principio, porque fue la época de los 90, principios de los 90, que ahí se vendía mucho, y por eso es que ellos hacían viajes largos animados, porque vendían, ¿sabes? No es lo mismo, si no estás vendiendo mucho, pues no te animas ni siquiera a salir muy lejos, ¿no? Y mis hermanos también empleaban bastante lejos en La Solana, en Castilla-La Mancha,
y ellos empleaban también allí camisa de sedeta, que también vendimos mucha camisa de sedeta. Y las camisas de sedeta pues eran muy agradables porque se quedaban muy acopladas y no era seda, pero pesaba. Era más pesada que la seda, pero era muy estético, era muy bonita. Yo me las ponía para ir al colegio y me conocían a mí por el de las camisas de seda, que por cierto me ponía los cuellos así, para atrás. Esa era mi seña de identidad en aquella época. Y bien, y todo eso estuvimos vendiendo. Lo único que no me acuerdo es que vendiéramos comida. Ahora, que sí tuvieron una tienda aquí al lado. Al volver de la esquina, aquí ellos sí tuvieron, mi papá y mi mamá abrieron ahí una tienda que se la compraron a los anteriores regentes, o se la alquilaron, mejor dicho, y estuvieron un tiempecito vendiendo allí, que gracias a los niños que iban camino del colegio y se paraban allí para comprar sus chuches y su mercancía para el recreo. Y ellos estuvieron un tiempo también ahí en esa... No fue mucho, pero vamos, que por lo menos incursionaron en el trabajo aparte del mercadillo. ¿Cuándo decidiste terminar tus estudios? Me lo iba pensando con el paso de los años, porque yo veía que yo tenía actitudes, hábitos de estudio que me podían facilitar. Ahora, yo veía un impedimento en las matemáticas, porque es que por eso no me lo saqué mi estudio en su tiempo. Entonces yo ahí veía mucho impedimento. Pero en vista de que ya tenía un hábito de estudio y que me enteré de la escuela de adultos que está aquí cerca, pues me planteé que, y además no sé si alguien me dijo que las matemáticas ya se podían convalidar con las ciencias de la naturaleza, y entonces ya por ahí sí me podía ir, porque ya no era tanto de fórmulas, porque antes si se asociaba la matemática con algo era con la química, que también había que hacer fórmulas, y eso a mí no me gustaba, era más de lo mismo, de matemáticas. Pero en vista de que ya le pusieron ciencias de la naturaleza y ya se estudiaba también biología y más cosas, geografía y más cosas, pues ya lo vi que lo podía sacar. Y como ya tenía los hábitos de estudio, digamos, las herramientas, pues no me quedó difícil ponerme a estudiar, retomar el estudio. Ahora, eso sí, que tenía, digamos, impedimentos mentales, porque ahora digo, ahora qué pereza, ahora conocer gente nueva, y ahora vete a saber a quién conoces. Y fue de las mejores ideas que he tomado en mi vida, porque hice buenos amigos, buena gente, aprendí mucho, tanto de la gente como de lo que me enseñaban los profesores, y me alegré mucho de tomar la decisión de ponerme otra vez con los estudios, porque me enriqueció en todos los sentidos. De verdad que me alegro de haberme metido allí, aunque, digamos, el sistema que tenían allí, ellos, digamos, que predicaban mucho la igualdad, pero luego hacía mucha separación entre profesores y alumnos, y eso no me gustaba, en el trato y eso. Pero aparte de eso, mis compañeros, de verdad que de la mejor decisión que pude tomar. Y ya cuando me saqué el primer año, lo de el graduado, que eso me costó más trabajo, sacarme el graduado por las matemáticas, y me costó ahí trabajillo, pero lo saqué. Y luego ya lo otro iba a ser de corrido, que iba a hacerlo en el mismo año. Que fue meses antes de irme contigo para casarme. En el mismo año quería sacar el graduado escolar y la selectividad, pero ya el director del colegio me dijo que mejor sería, que él no me vio ni mucho menos incapacitado para ello. Al contrario, sabía que era inteligente y así se lo decía a todo el mundo, pero que me animó a hacerlo el siguiente año, y así me metí ya para selectividad el siguiente año.
y ya no fue por los pelos, ya me lo aprobé creo que con un bien, que tuve las notas en Almería cuando estábamos ya de vacaciones de luna de miel o extendiendo la luna de miel. Y allí me pilló las notas de selectividad, allí viendo una eliminatoria de Atlanta contra Washington, que ese año se clasificó Atlanta para la final de conferencia, ganó 2 rondas. Y sí, y me acuerdo de aquello y fue pues una experiencia muy, muy bonita. Ponerme a estudiar, una experiencia estupenda. ¿Por qué escogiste como carrera antropología social y cultural? Antropología yo no tenía... A lo mejor yo había oído algo de antropología, pero no sabía ni lo que era. Es que resulta que mi esposa, aquí presente, resulta que estaba ejerciendo ya de quiromasajista y entonces yo pasaba más tiempo en casa. Y entonces yo quería gastar mi tiempo no solamente en los temas teológicos que doy, sino también en un estudio, aparte que ya me había sacado mi graduado. Pero yo quería ocupar más y mejor mi tiempo. Y entonces vi la oferta de antropología, ya por sonadas, pues ya la gente empieza a referir a antropología para allá, para acá, en los mismos temas bíblicos, incluso ya la gente a lo mejor lo decía. Y yo ya me metí a investigar lo que era antropología. Y cuando vi las materias y los autores destacados y lo que pensaban, me enamoré por completo porque es que es como si yo me hubiera dado cuenta de que el conocimiento no quedaba en manos de solamente la teología. Yo creía que aquí, a pensar profundo, solo pensaba la gente que estudiaba la Biblia. Y yo me di cuenta de que esa gente secular sabía tanto como los rabinos. Y entonces ya me metí en los conceptos y estoy disfrutando como un niño, porque me encanta todo lo que es antropología. No hay ni una asignatura que no me guste. Otra cosa es que como a veces te ponen profesores también pesadetes, o que bostezan en medio de la clase, o que no te explican bien, o lo que sea, pero no hay asignatura que no me guste. Incluso la de parentesco, que es la más reliada, pero me gustan todas las asignaturas. Y es un disfrute, para mí es un disfrute porque ya tengo los hábitos de estudio y yo ya me pregunto cómo yo podría vivir sin estudiar. Yo tengo que alimentar mi alma, tengo que aprender cosas nuevas porque ya tengo ese hábito. Y luego aparte que tengo otra cosa muy buena, que puedo expresarlo. Porque tú imagínate lo que es conocer muchas cosas, pero no tener para explicarlo. Te desanima. Y cuando ya lo puedes expresar, pues es un incentivo también para seguir aprendiendo. Bueno, preséntanos tus libros. Bueno, y en lo referente a los libros, pues también como ya tenía hábito de estudio y yo siempre he tenido predilección, incluso he estudiado métrica, porque para que vea que los estudios no me vienen a mí, digamos, de cuando un poco antes de casarme, que fue cuando me dispuse a retomar los estudios, sino que yo también estudié incluso, por ejemplo, métrica para la poesía, me interesé por estudiarlo con 19 o 20 años. Yo escribí poesía con 20, 21 años. Y a mí la poesía es el género que más me gusta escribir. Y de este libro estoy muy orgulloso porque es el libro que siempre quise escribir de poesía, Apolampo. Y habla de las partes del cuerpo y digamos que es como una especie de oda a las partes del cuerpo, para que vean lo maravilloso que es la anatomía humana, ¿no? Por ejemplo, mire, le voy a leer un fragmento. La nariz, por ejemplo. Dice en la primera estrofa: primero fue el don y el viento se convirtió en voz y conciencia. Después comprendimos el aura y la sustancia, pero no hubo memoria que la retuviera. Así nos dispusimos a oler las páginas de los libros y las panaderías de un Génesis recién hecho.
por ejemplo, ¿no? Gracias. Entonces eso, el libro de poesía, que fue, digamos, lo primero que cultivé. El género literario que estudié desde siempre. Yo me acuerdo que incluso mis amigos me preguntaron en alguna ocasión que qué poeta les recomendaba para empezar a leer. Y yo no, ellos sí tenían estudios superiores, yo no. Y entonces les recomendaba. Y me acuerdo que les recomendé, bueno, para empezar, ponte a leer a Becker, y luego para ir ya en crecimiento, luego ponte a leer a Neruda, por ejemplo, ¿no? Porque si lees a Neruda antes de tener un cierto bagaje, pues no te va a enterar, porque son palabras más técnicas, más cultistas. Bueno, entonces eso es la poesía. Luego, por ejemplo, este libro, Breve Historia de los Contumaces, una novela corta que lo escribí más bien para sanar, que ahora se lleva mucho lo de escribir para sanar. Bueno, pues yo me busqué la vida también para sanar. Este fue editado compartido, y este sí fue editado por la editorial, que por cierto decían que no publicaban poesía, pero conmigo hicieron una excepción y la verdad que se portaron, y se vendió bueno, estará todavía, si lo mandan a pedir en el Corte Inglés o en sitios así como Círculo de Lectores o páginas así especializadas en libros, lo podrían tener. Apolampo. Entonces, Breve Historia de los Contumaces. Estos dos fueron los primeros que saqué, que iban de teología. Al ir retomando los estudios, a la par ya iba escribiendo estos libros de teología, y ya como tenía también la formación de predicar, porque ya cuando yo escribí estos libros llevaba como 3 o 4 años predicando y en Torá, porque yo primero conocí Torá y luego me puse a predicar a los 3 años por ahí. Entonces ya tenía un conocimiento bastante atesorado de la Biblia. Que a mí la Biblia tampoco es ahora, que yo con 10 años me ponía a leerle a mi abuelito y me sabía los libros de carrerilla, que para presumir de mí me preguntaban, dime los libros de la Biblia, entonces yo de carrerilla lo decía todo, y eso era un motivo de festejo para la familia. Bueno, entonces eso por ahí, ¿no? De teología. Y este de teología confesional, que fue el primero que escribí, que es un tocho, por cierto. Y me acuerdo que, fíjense lo que es la cosa, una de las profesoras universitarias me dice, no, porque esto que tal y cual, como si yo hubiera escrito mal una PEC que se llama, una redacción. Dice, sí, ¿qué tal? Y me quería poner como si yo fuera prácticamente un analfabeto. Digo, oiga, pero mire, si es que yo he escrito mis libricos. Y se avergonzó un poco. Se avergonzó en lo que pueden manejar de vergüenza. De los libros digitales, pues están dispuestos. Si entran a mi WhatsApp, allí lo ven, porque me lo preparó Melanie para enseñar y que se pudiera ver y se pudiera ver la sinopsis de cada libro y todo, y me lo hizo muy bonito. Y pueden ustedes verlo. Yo, a la hora de vender libros, a la hora de vender, digamos, aprovechar, no vender, que está mal dicho, aprovechar el conocimiento, yo creo que hay que obrar desde el amor. Y yo me he preparado desde el amor. Todo el bagaje que yo tengo es muy concienzudo, porque yo no vengo, digamos, de una genética neuronal de privilegiado. Yo vengo más bien de una tradición que se caracteriza por lo verbal, por lo verbalizado, que ahí sí tienen labia. Pero en lo que es la escritura, el pensamiento profundo, la filosofía y todo eso, la poesía, eso ya lo he tenido yo que ir trabajando. Y eso no lo hace si no lo hace partiendo del amor. Y así es como yo he querido hacerlo, y esa es mi motivación. ¿Por qué? Porque tú escribes un libro y se queda parado mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? O prácticamente que se te queda ahí, en un cajón.
eso la gente que, por ejemplo, esa gente que no sabe invertir en sí mismo, tampoco, que es parte del amor, porque si no invierto en mí mismo, ¿cómo voy luego a compartir? Entonces, hay gente que no entiende la vida de esa manera, pero que yo creo que sería muy bonito hacer las cosas partiendo desde el amor, ¿verdad? Incluso que lo hice para sanar, de Breve Historia de los Contumaces, pues también lo hago por amor, porque mejor escribir que no partir de la crisma a nadie. ¿Por qué ese gusto a las mujeres negras? ¿Desde cuándo te diste cuenta que te gustaban o te atraían las mujeres negras? Bueno, pues resulta que ya me pilló a mí en mi pubertad a principios de los años 90, que el Telecinco empezó a emitir programas un poco de despelote, que no eran despelote exclusivamente de desnudo ni nada de eso, era despelote en el sentido de guarachas, de festejos, y había, por ejemplo, una muchacha brasileña que eran las Cacao Maravillao, que estaban vestidas con los atuendos con piñas en la cabeza y todo eso, típico, y llamaba mucho la atención porque eran mulatas enormes, eran muy caballotas y fue para nuestros sentidos de niños, pues claro, que despiertan a ese mundo, pues la verdad que aparte que yo lo recuerdo entrañablemente, yo no lo recuerdo de ninguna manera negativo, porque fue un despertar para mí y un despertar muy sabroso en todos los sentidos. Eso una. Y luego que también se empezaban ya a publicitar aquí mujeres negras. Tanto en la publicidad, me acuerdo, un zumo que era de una marca muy conocida y mostraron también una negra en bikini despampanante y cosa que no hacían antes. Ahora ya todos los anuncios que ves son interraciales, pero antes era más raro. Bueno, pues por ejemplo ese zumo, claro, nos dio una nueva amplitud se nos abrió de que no solamente existían las blancas o las gitanas, que también había negras y eran súper bellas. Y eso no lo sabíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hubo otra negra muy atractiva de un programa también de inicios de los 90 que iba de juegos y todo eso, y la muchacha se llamaba Canel, y era una negra también súper atractiva. Es que ese programa cogía a las mujeres más bellas de cada sitio, porque luego, por ejemplo, también cogieron a ¿cómo se llamaba? Carmen Russo, que era como italiana, no sé si era italiana, que era también un bellezón. Iban cogiendo las bellezas de cada lugar para, digamos, que el gancho eran las mujeres en aquella época. Porque es que no solamente es que no estuviera destapado el asunto aquí de las negras, es que las mujeres hasta entonces, cuando ya empezó el cine de destape, ya sí, pero antes es que ni siquiera habíamos visto el esplendor femenino. Entonces, claro, si fueron los mayorcitos, que ya los que hoy son baby boom, y quedaron sobrecogidos de la belleza femenina y hasta el día de hoy lo resarcen como pueden, pues imagínate a niños que estábamos en la pubertad en esa época. Entonces tú la primera vez que viste una mujer negra fue por la tele, ¿no? No la viste así en persona. Claro. Yo estaba deseando conocer gente negra. Lo mismo niños que niñas, ¿no? Pero en mi infancia no pude. Yo no tuve... Recuerdo en el barrio donde vivíamos antes a un muchacho negrito porque era como una casa de acogida o algo de eso que tenían por allí. Y lo único, pero para ver a una negra no tenía que ser por televisión. Hoy sale a hacer un recado y bueno, pero antes era diferente, claro, solo podías verla por televisión. Es que hay que aclarar que antiguamente era más complicado, sobre todo en Linares, ver personas negras, ¿verdad? Ahora ya sales y te lo encuentras hasta en cada 2 pasos. Claro, es que claro, aquí ha habido un proceso, que es el proceso de la globalización.
eso en mi época, a principios de los 90, no lo había. Eso no estaba todavía en el mundo. Entonces, claro, estábamos más encerrados en nuestro propio mundo, todo el mundo. Estábamos cada uno en nuestro gueto mental y de ahí no salíamos. También tienes un curso de cocina, ¿verdad? Cuéntanos un poco. ¿Por qué ese gusto por la cocina? Exactamente. El curso de cocina fue también otro estudio que fue cuando murió mi mamá, que ya me había sacado selectividad y graduado. Y también eso fue antes de estudiar antropología, que también tenía tiempo libre cuando tú salías a hacer los quiromasajes. Y entonces me gustaba mucho la cocina y ya empecé a cocinar contigo de casado. Porque yo hasta entonces le temía el fuego y entre que también que tengo 5 hermanas y no me dejaban moverme en la cocina, pero a mí siempre me gustó. Y ya me metí en el curso de cocina, ya creo que no iba ciego en la cocina porque ya hacía arguillo. Y cuando ya me metí disfruté mucho porque me amplió mucho, lo saqué con buena nota y lo mejor que lo disfruté. Y por cierto que me trataron muy bien en ese centro que era de Sevilla, creo. Y fue una escuela que sabe hacer las cosas y que trata muy bien a sus alumnos, ¿eh? ¿Y cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál también te gusta preparar? Bueno, mi comida favorita, pues, si te digo, en base a la tradición, pues me gustan las gachas porque son muy tradicionales de mi familia, pero aparte de por tradición, que yo no soy muy de tradición, excepto la gastronómica. Pero sí me gustan muchísimo. Las gachas sí es verdad que me gustan. Y las migas también. Y que estos fueron los abuelos, los que lo dejaron las pautas de cómo se hacían. Y hasta el día de hoy pues se hacen. Y las hacen bien, la verdad. Y bueno, y mi comida favorita, pues el salmón ahumado me gustó mucho. No sé, es que me gusta mucho todo. Pistachos, nueces, frutos secos. Cosas como por ejemplo el aguacate que no me gustaba, luego me gustó. El apio que no me gustaba, luego me gustó, me aficioné mucho. Claro, también el gusto se va adaptando con el tiempo, ¿no? Y te vas refinando en algunas cosas. Yo era muy de comer pan también, y eso también lo dejé. Eso sí, la comida es una preciosidad, eso es de lo mejor que hay. ¿Cómo quieres cerrar esta entrevista con un mensaje a la gente? Bueno, pues me gustaría sacarle una sonrisa a la gente y decirle, como le dije una vez a un amigo mío que nos reímos mucho cuando lo dijimos, le dije, prométeme que no vas a cambiar nunca. Gracias por ver este video. Te recuerdo que tienes videos muy interesantes para que sigas viendo. Hasta la próxima.